Muy buenas amigos, este es mi programa en pocas palabras y en pocas palabras pues quiero explicar un poco acerca de la Trinidad, ¿no? ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es el dogma de la Trinidad? Y bueno, por experiencia sé que hay muchos trinitarios sencillos, ¿no? Que piensan pues que la Trinidad es que Dios se ha manifestado de tres formas diferentes, ¿no? Como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? O muchos te dicen, no, la Trinidad es como el hielo. El hielo es uno solo, el agua o el H2O es uno solo, ¿no? Pero podemos verlo como sólido, líquido y gaseoso, pero es uno solo, ¿no? Pero en realidad, amigos, ellos con estas afirmaciones lo que están es diciendo, ¿no? Pues que Dios es uno solo, ¿no? Pero si ellos investigaran acerca de qué es la Trinidad, qué es realmente el dogma de la Trinidad, seguramente se sorprenderían bastante, ¿no? Y si se sorprenderían, seguramente hubiera alguien que les diría, bueno, vale, no lo entiendes, pero acéptalo porque es un misterio, ¿no? Y esto se tiene que aceptar por fe. Pero amigos y hermanos, el único misterio de la fe es el que Pablo le dice a Timoteo, que Dios, el único Dios, fue manifestado en carne. Esto está en 1 Timoteo 3:16. Grande e indiscutible es el misterio de nuestra fe. Y no es la Trinidad, sino que Dios, el único Dios, se manifestó en la carne. Y bueno, entonces lo que os digo, muchos trinitarios piensan que la Trinidad es eso, Dios manifestado de tres formas diferentes, ¿no? Y en realidad eso es unicidad, no Trinidad, ¿no? Pero te voy a explicar, amigo trinitario, qué es realmente la Trinidad. Esto es la Trinidad, según la teología trinitaria. Este es el dogma de la Trinidad. Ellos dicen que el Padre no es el Hijo y el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, pero que todos son Dios, ¿no? Pero que son tres personas diferentes, coeternas, coiguales, pero diferentes. Cada una tiene conciencia, cada una tiene personalidad, ¿no? ¿Pero es bíblico esto? Pues no, claro que no es bíblico, ¿no? Y bueno, por citaros algunos versículos, pues realmente el Padre no es el Hijo. A mí me encanta, por ejemplo, citar Isaías 9:6, ¿no? Cuando hablan que el niño que nacería, ¿no? Ese niño que nacería sería el Padre eterno, el Padre eterno. Eso ya destruiría esto que dice que el Padre no es el Hijo, ¿no? También esto se cae por sí mismo, pues cuando leemos en Juan 14, ¿no? Cuando Felipe le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo llevo con vosotros que todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Porque el Hijo es Dios manifestado en la carne. Escrito está también que Jesús, el Hijo, es la imagen visible de Dios, del Dios invisible, ¿no? Entonces por ahí se caería esto, ¿no? Por ejemplo, luego podríamos hablar, ¿realmente el Espíritu Santo no es el Padre? ¿Realmente el Espíritu Santo no es el Padre? ¿Qué dice la palabra? Pues por ejemplo, en Juan 4:23, ¿no? Hablando del Padre, que dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, sigue diciendo Juan, Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Qué Dios? ¿De qué Dios estaba hablando Juan? Del Padre, ¿no? Entonces, el único Dios verdadero es espíritu. Dios en esencia es espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo sí es el Padre, es el mismo, ¿no? También podría citaros 2 Corintios 3:17, ¿no? En los cuales dice que el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Esto está en 2 Corintios 3:17, ¿no? También podría citaros, ¿no? Romanos 8:9, ¿no? Cuando dice, y si alguno no tiene el Espíritu del Padre, no es de Cristo. Y si en alguno no mora el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, ¿no? Entonces, está hablando del mismo Espíritu, de un solo Espíritu, porque solo hay un Espíritu,
está hablando de distintas formas, ¿no? Como el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Esto está en Romanos 8:9, leedlo, por favor. ¿Qué más? Ellos dicen tampoco que el Espíritu Santo no es el Hijo. Pues podría citaros, por ejemplo, cuando en 1 Pedro 1:11 dice que los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando todos sabemos por otras escrituras que quien hablaba, ¿no? Quien hablaba a los profetas, ¿no? Era el Padre, ¿no? Pero entonces, ¿qué? ¿Era el Padre o era el Espíritu Santo, no? Simplemente el apóstol Pedro se está refiriendo al Padre como el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en conclusión, esto no tiene ni pie ni cabeza. Es un invento pagano, un invento que procede del mundo pagano, que después se infiltró en la Iglesia Católica para explicar a Dios, y que las iglesias protestantes, la mayoría lo aceptaron como dogma, y la mayoría no se han desprendido de él, ¿no? Pero esto, amigos, es falso. En realidad Dios es uno solo, y Dios pues posee el título y el oficio de Padre. Nació como Hijo. Dios también en esencia es Espíritu. Uno de sus títulos es el Santo de Israel, el Señor de los ejércitos, el Proveedor, el Redentor, pero no por eso vamos a creer que sean muchas personas divinas, 5, 6 o 3 personas divinas, sino uno solo, ¿no? Es como yo soy hijo, puedo ser padre, puedo ser el soldado, puedo ser muchas cosas, pero soy uno solo, ¿no? Y mi nombre es Carlos, ¿no? Pues así es el Señor, ¿no? Dios posee muchos títulos, se ha manifestado de muchas maneras, ¿no? Pero es uno solo y su nombre es Jesús, ¿no? Y nada, simplemente pues quería explicaros brevemente qué es realmente la Trinidad. La Trinidad, amigos trinitarios, como muchos de vosotros pensáis, no es como bien pensáis, que Dios se ha manifestado de 3 formas diferentes, ¿no? Eso, la verdad, pues es una aproximación a la verdad, ¿no? Porque Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como Roca, como el Santo de Israel. Pero eso no es la Trinidad, eso es afirmar la unicidad de Dios. La Trinidad en realidad es esta mentira que os he explicado. 3 personas diferentes, coiguales. Ellos te dicen que no son 3 dioses, pero luego hablan de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero ellos hablan de 3 personas diferentes. Y Dios, amigo, es uno solo, recuerda, es uno solo. Te animo a que escudriñes todo esto que te digo, y que tú mismo con la palabra de Dios y en oración descubras si es cierto o no. Recuerda, sé como los de la ciudad de Berea, que todos lo escudriñaban para ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad, ¿vale? Bueno, os bendigo en el nombre de Jesús, y recuerda, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Chao, guapetes.